Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, recibimos a Víctor Clark. Él es diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Lirio. Gracias a ti. Un placer estar aquí como siempre en Venevisión. Diputado, necesariamente tenemos que comenzar hablando por lo que ocurrió ayer en Caracas, fundamentalmente, aunque también hubo movilizaciones en el interior del país. Nuevamente porque el oficialismo puede marchar sin inconvenientes por la capital hasta los alrededores de la Asamblea Nacional y la oposición no pudo hacerlo porque un despliegue militar y policial lo impidió, porque el saldo que dan los voceros de la oposición ocurre entre sus filas. Se habla, el diputado Julio Borges habló de más de 10 detenidos, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, habló de 9 heridos, uno de ellos de bala, atendido en Salud Chacao. ¿Por qué decir que la oposición pretendía generar violencia a priori, antes de que comenzaran a caminar? No, porque también el saldo histórico, Lirio, en que la oposición ha convocado a puntos o a epicentros de convocatoria de movilización hacia el centro de Caracas o del municipio de Libertador, lo que nos ha dicho también el resultado trágico es que ha resultado en escenarios de violencia, en escenarios de confrontación. Así fue en el 2002, así fue también cuando en el 2014 convocaron hacia el centro de Caracas y terminó, bueno, con el inicio aquello de lo que nosotros consideramos fue, bueno, un episodio trágico, violento, que resultó en la muerte de venezolanos y que hoy por hoy nos ratifica a nosotros que la oposición, más que exigir un derecho que está garantizado de manifestación, de libertad de expresión, de manifestación cívica, detrás de todo ello hay una agenda violenta durante estos días que la oposición tenía que llevar adelante para, en el marco de ese escenario internacional de asedio, de sanciones, de intervención sobre los asuntos internos que quieren desarrollar desde algunos escenarios internacionales, necesitaban también escenarios de calle y necesitaron escenarios también lamentables, que al final son venezolanos igual, más allá de la posición política que se tenga. Es también responsabilidad de esa dirigencia de la oposición no llevar como carne de cañón a muchachos, a escenarios otra vez de confrontación, de violencia, de también agredir en la forma que agreden y después decir que es los cordones de la Guardia o de la Policía Nacional que en defensa y en contención del orden ciudadano que también deben garantizar, bueno, también manipulan y ponen y falsean hacia el mundo realidades que aquí están frente a una agresión feroz de una dictadura, cuando también veíamos ayer cómo un grupo de muchachos le quitaban el arma de reglamento y un fusil, en este caso que no es cualquier tipo de arma, bueno, y jugaban y manipulaban con él como una victoria que hacían ciudadana, democrática, pacífica. ¿A dónde quiere llegar nuevamente con esos escenarios de violencia? Yo te diría más bien, Liria, que revise la oposición cuándo ha convocado a escenarios de violencia y qué resulta de ello, si ha sido favorable para la paz del país, incluso para el avance democrático en su agenda. No fue así en el golpe del 2002, no fue así en las guarimbas del 2004, no fue así cuando convocaron a la violencia también. Los escenarios donde más ha avanzado la oposición ha sido en paz, en elecciones. Deberían ellos entender que ni por la violencia, ni por golpes de Estado, ni insurrección han tenido resultados favorables contra el chavismo y además contra sus mismos intereses internos y disputas que son bien feroces. Diputado, el objetivo que se planteaban los integrantes de la bancada opositora al tratar de llegar ayer a la Asamblea Nacional era realizar una sesión en contra de las sentencias 155 y 156 y además iniciar el proceso de destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. El presidente de la máxima corte, Michael Moreno, ha dicho que la Asamblea Nacional carece de la legitimidad para hacerlo, pero los fallos del TSJ no fueron ya corregidos. ¿Cuál es la situación? Bueno, por eso te digo, el objeto sobre el cual se convoca no es eminentemente jurídico, es decir, una razón política, que más allá de que el Estado también en su conjunto y sus poderes, primero porque decían que aquí no hay separación de poderes y después cuando estuvimos en presencia de una posición que fijó controversia desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de posición de los poderes, en este caso del TSJ, y un órgano que integrante del poder moral, como en este caso es el Ministerio Público o la Fiscalía, bueno, entonces ahora la oposición, más allá de eso y de la actuación firme que hizo el Estado, convocado también por el presidente como jefe de Estado a resolver esa controversia y que por el lado del TSJ, bueno, después dio unas sentencias posteriores para corregir
lo que hubiese lugar en las consideraciones de fondo y de forma en las sentencias 155 y 156. Pero lo que está detrás de ello es, al final, repito, la decisión política de la derecha de seguir por el camino del golpe parlamentario. Porque le recordamos también a esa misma oposición que en el 2016, Lirio, ellos mismos a mitad de julio destituyeron y desconocieron a esos magistrados. Ya se les olvidó incluso hasta el acuerdo que habían aprobado ellos, diciendo que esos 13 magistrados no eran magistrados y que los 21 suplentes tampoco los dejaban sin efecto. En esas contradicciones permanentes en las que vive esa dirigencia de la oposición y cómo han llevado a ese Parlamento a la inutilidad en la que está. En la situación del desacato, de nulidez, de invalidez de sus decisiones, ha sido por la irresponsabilidad, o por la responsabilidad, mejor dicho, en este caso, de esta posición y de esa directiva. La sesión la trasladaron para el día de hoy. ¿Van a asistir los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico? Bueno, el Bloque de la Patria tiene derecho pleno también como diputados y diputadas que somos. Ya estaremos nosotros considerando en nuestra bancada, en nuestro bloque, la posición que vamos a fijar frente a lo que es una ilegalidad, no solamente porque esté en desacato actualmente la Asamblea Nacional, es que no tiene competencia inicial el Poder Legislativo para destituir y calificar faltas graves como establece la Constitución y las leyes orgánicas referidas al TCJ y al poder moral, Lirio, que inicialmente le faculta es al poder moral, al poder ciudadano, para que inicie una calificación en dado caso de falta grave para destituir un magistrado. No es así ni a priori ni unilateralmente en una asamblea que puede destituir, como lo pretendieron hacer el año pasado y se lo dijimos, y como después continuaron con toda la locura que finalizó el año declarando responsabilidad política al presidente con un juicio inconstitucional que no existe en la Constitución, y después comenzando enero declarando el abandono de cargo. Pudiéramos nosotros no concebir eso también como un golpe de Estado y como un intento y una acción de violentar el hilo constitucional. Estamos nosotros también en el derecho de ir al seno de la OEA, de la ONU, de la comunidad internacional, a exigir también que esa asamblea abandone el camino de la inconstitucionalidad, de los intentos fallidos permanentemente de alterar el orden constitucional. Por supuesto que nosotros vamos a seguir también ejerciendo esos recursos y esos derechos que nos toca como diputados, como pueblo y también como diplomacia, que también nosotros vamos a seguir ejerciendo. Ya que mencionan la OEA, tanto desde el gobierno como desde la oposición, por razones diferentes, abogan o hacen cosas que prácticamente pueden desembocar en lo mismo. La oposición pide la activación de la Carta Democrática Interamericana, que puede traer como resultado la exclusión de Venezuela de ese organismo multilateral. Y también el gobierno venezolano ha planteado voluntariamente excluirse o salir de la OEA. Ya el representante permanente de Venezuela, Samuel Moncada, decía que es un proceso que puede llevar años. ¿Qué consecuencias traería para Venezuela? ¿Conviene o no conviene? No, yo creo que lo primero que tendríamos que ver es lo que está haciendo la OEA, que está atropellando hasta las reglas fundamentales de su organización, de su carta misma que rige los procesos de funcionamiento de la OEA, y donde las transgredieron, rompieron las reglas para llevar a cabo una agenda política de intervención descarada, abierta. Yo creo que el señor Almagro está haciendo con la OEA lo mismo que hizo Ramos Alú con la Asamblea Nacional. No sirve para nada. Y así la está llevando el 2017 esa OEA, donde tuvieron el descaro de desconocer al presidente del Consejo Permanente que tocaba asumir ese día la primera sesión, y lo destituyeron y convocaron una sesión llevándose por delante las mismas reglas y la misma orden que establece para el funcionamiento del Consejo Permanente de la OEA. Así con esa decisión abierta, descarada, de intromisión sobre los asuntos internos de Venezuela, en un cuerpo de Estado no puede decir que va a dedicarse a la observancia del funcionamiento de la democracia cuando viola los mismos principios que la constituyen a ella como órgano democrático, ¿no? Creo que lo que está hoy por hoy en la OEA es la posición más descarada de algunos gobiernos de América Latina y no sus pueblos, con los cuales nosotros mantenemos nuestros lazos históricos de hermandad y de respeto. Como también exigimos respeto a Venezuela, nosotros también exigimos que respeten y que atiendan los asuntos internos de varios países de América Latina que hoy tienen situaciones críticas, graves, de lesiones también desde el punto de vista institucional de su democracia, y que pareciera que para la OEA entonces eso no existe en Paraguay, no existe en otros escenarios como incluso en Brasil. El mismo señor que se encargó
Lirio, de encabezar la destitución inconstitucional y un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, hoy también está poniéndose en un juicio de señalamiento y de privativa de libertad, como es el presidente de facto Temer. Con ese mismo descaro y con esa misma fragilidad institucional, Brasil también pretende formar parte de señalamientos contra los asuntos internos de Venezuela. Lo que nosotros le decimos a la oposición es que se venga a construir un país y entender que más allá de las diferencias, nosotros tenemos que, uno, apostar a la convivencia y al diálogo. Dos, entender que las elecciones sí son los escenarios fundamentales donde la democracia resuelve sus diferencias y sus confrontaciones desde el punto de vista política, ciudadanas, ideológicas, pero que nosotros no podemos permitir ni que se altere el orden constitucional, ni la paz, ni que se asuma la violencia como método político, que es lo que está detrás de estas manifestaciones, que no han tenido tampoco la mayoría y el eco en la calle. Es una realidad. A propósito de las elecciones como mecanismo de solución, ¿qué piensa de ese llamado a la sensatez que textualmente hizo anoche a través de Twitter el rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, cuando pide convocar las elecciones de mandatarios cuyos periodos están vencidos y también las que están pendientes? No, el llamado a la sensatez lo hacemos todos, sobre todo también a la oposición que hoy pareciera con menos fuerza persistir a lo que fue estas horas pasadas donde quisieron aprovechar una situación, bueno, de controversia, de discusión desde el punto de vista de cómo sostener y garantizar la legalidad, el Estado de Derecho, el orden constitucional, y pretendieron con eso generar a nivel internacional, bueno, un falso positivo calificando que habíamos entrado a una situación de dictadura o de golpe de Estado. Que asuman ellos la responsabilidad también que tienen como parlamentarios, que nadie se los ha quitado, igual que la tenemos nosotros. Que vuelvan ellos también responsablemente a una asamblea y reconozcan que también desconocieron y trataron de destituir un presidente sin facultades constitucionales. Y entonces también nosotros hablaremos del trabajo por delante que tenemos que seguir construyendo y aportando todos los venezolanos como una gran prioridad nacional, el escenario económico, el escenario de la calidad de vida, de construir una política antiinflacionaria, de promover inversión en el país a través de la estabilidad y la confianza y no generar escenarios de boicot y de bloqueo. Creo que esos son también trabajos y necesidades y clamores que están en el pueblo, que no asume legítimamente como convocante a una oposición que quiere decir que está yendo a la calle por ello, pero que no lo corresponde. Por el contrario, nosotros, por supuesto que las elecciones siempre serán el instrumento democrático sólido sobre el cual nosotros apostemos y vamos a seguir apostando para resolver nuestras diferencias, pero que respeten al Consejo Nacional Electoral, no al Magro, que quiso decir que en 30 días había que realizar elecciones porque si no entonces intervenían y aplicaban sanciones sobre Venezuela. No es así. Gracias por venir esta mañana y por la conversación. Despedimos así entrevista de Venevisión con Víctor Clark, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela.